Bueno, lo prometido es deuda. Vamos con la tercera parte de los comentarios sobre el libro de Agustín Fernández Mayo, La teoría general de la basura. Bueno, la tercera parte del libro se titula Aproximaciones a la complejidad, sistemas y estructuras. Y como ya he indicado, en este ensayo se insiste en pasar de las teorías literarias y estéticas habituales, algunas de ellas vinculadas al fragmentarismo, al heideggerianismo o a lo postestructural, pasar hacia una defensa de una teoría de los sistemas complejos, que en realidad, como he dicho en el comentario primero y segundo, tiene que ver con una concepción muy ambiciosa, coherente y perfectamente articulada de lo metafórico. Podríamos ver cómo esta tercera parte de las aproximaciones a la complejidad incluye la repetición de una de las citas, de las tres citas de apertura del libro. Es una cita del novelista Sebald, que dice que la realidad, como sabemos, siempre es diferente a todo. Bueno, va a ser a partir de esta idea de una realidad que se va diferenciando y mutando continuamente que Agustín Fernández Mayo hable de la teoría que no es una historia, sino que es una descripción de una estructura, como hablamos de descripciones estructurales en el campo de lo arquitectónico, pero también en los sistemas. En esta parte va a realizar una crítica del posmodernismo y de cómo el posmodernismo troceó la realidad o defendió una aparente fragmentación de los discursos y cómo cayó en una suerte de absolutismo en su particular forma de entender el relativismo, y es algo que para él se ejemplifica en la ya mítica novela La broma infinita de David Foster Wallace, y cómo establece el canon de la imposibilidad endémica y del límite estructural de los relatos y de los productos posmodernistas. La posmodernidad fue para Agustín Fernández Mayo más que nada un desmontaje de la modernidad, y en realidad no fue una alternativa ni una superación de las problemáticas altomodernas. Lo que él está planteando es sobre todo una revisión de lo posmoderno sin entrar a una cuestión exhaustiva, aunque sí evidentemente se refiere a un texto fundacional como es el texto de Jean-François Lyotard, publicado en el año 1979, aquel informe sobre el estado de las ciencias y del saber que hizo para la ciudad de Quebec, y cómo este texto, señala Agustín Fernández Mayo, no tenía un carácter teórico y programático, sino que era una inspección en un cierto estado de las cosas, un estudio que tenía algo de empírico, en el que también, en el caso de Lyotard, se establecían conexiones entre espacios diferentes de lo teórico, de lo discursivo, de lo científico, donde utilizaba analogías con la mecánica cuántica o con el movimiento browniano, cuestiones que, por ejemplo, fueron ya desmanteladas en aquel irónico y mordaz texto que se llamó el Informe Sokal, en el que se atacaba y se parodiaba las tendencias paracientificistas o pseudocientíficas de ciertos discursos postestructuralistas y postmodernos que en realidad tenían en algún momento el carácter de venta de humo y de completa impostura. Lo que quiere hacer, y ya lo he indicado en los dos comentarios anteriores, Fernández Mayo, es defender un realismo complejo que tiene que ver con el realismo especulativo, pero sobre todo con la teoría de los sistemas complejos. Y así va a explicar qué es un sistema complejo, del que existen diferentes definiciones. La primera es que cualquier sistema que se comporte como un organismo dinámico y sujeto a una lógica no lineal. La segunda, un sistema complejo es un sistema abierto, es decir, capaz de intercambios de información, materia y energía exterior, pero al mismo tiempo cerrado. Esto es capaz de autorregulación y de autotransformación, y por tanto conoce su entorno y de esa forma actúa. En tercer lugar, se habla de un sistema complejo, como es un sistema en el que el orden emerge en el sistema a partir de ciertas clases de ruido, que es algo que tiene que ver con las teorías de Norbert Wiener sobre la cibernética, el origen de la computación. En cuarto lugar, un sistema está compuesto de partes interconectadas entre sí mediante vínculos adicionales que en principio se muestran ocultos al observador, por ejemplo, las redes compuestas de nodos y enlaces. Se podría apuntar que en cierta medida esta teoría de los sistemas complejos que Agustín Fernández Mayo asocia con, bueno, o toma y transforma de ciertos textos, como ya he dicho, de Wagensberg, pero también de las teorías de los sistemas complejos y del tipo de epistemología científica que se encuentra en Prigogine. Podríamos decir que tiene una relación con algo que le pilla cerca ahora, familiar, topográficamente, o por el lugar en el que vive Agustín Fernández Mayo, que es el Ars Combinatoria de Raymond Lull, de Raimundo Lulio. Y ese arte
combinatoria de Raymond Joule, que lo menciona en la página 289, tal vez es un asunto que algún día habría que tirar de ese fino hilo para ver el tipo de cuestiones de arte combinatorio, de preparación de dinámicas taxonómico-enciclopédicas y de comprensión teológico-gramatical del mundo que se encuentran en las combinatorias de Joule, ¿no? Pero bueno, básicamente en la página 290 nos da una definición de su teoría de los sistemas complejos cuando dice que es aquel sistema que promueve una visión de la totalidad, de la naturaleza y de los problemas científicos y de los sujetos, que son los problemas típicamente filosóficos, pero sin una finalidad romántica, sino como una emersión de la necesidad a partir de ciertos factores. De un lado, la consolidación de las teorías científico-filosóficas de carácter estructural en las ciencias, como serían las teorías de sistemas dinámicos de Poincaré, la teoría del caos, la teoría de las catástrofes de René Thom y algunas otras, y también de las ciencias humanas y sociales, de lo que aportó la psicología de la Gestalt o la sociología funcionalista y, por supuesto, la lingüística de Luis Ferdinand de Saussure y también todo lo que es la escuela formalista desde Jacobson, que va a ser reutilizada en el estructuralismo, en la antropología con Lévi-Strauss, en la politología con Louis Althusser, en la semiótica por parte de Roland Barthes y en el psicoanálisis por parte de Jacques Lacan. Uno de los precedentes de la teoría de sistemas complejos es el que realizó el biólogo austriaco Ludwig von Fertalanffy, que, familia de Wittgenstein, en su General System Theory, publicada en el año 1968, en la que hablaba de las organizaciones dinámicas y también tiene relación, como he dicho, la teoría de los sistemas complejos con Northern Wiener y con su desarrollo de la relación entre orden, caos y ruido y las líneas generales de la cibernética, también con Piaget y su mapa cognitivo, su mapa del pensamiento estructuralista, o también con las investigaciones biológico-físicas de von Fostner. Bueno, me decía que el que era familia de Wittgenstein es Ludwig von Bertalanffy y es una errata mía, el que es familia es von Fostner, que define la biología como la actividad de un sistema vivo en un ambiente incierto. Por supuesto, también tiene que ver con las teorías de von Neumann, con todo lo que tiene que ver con las configuraciones de las teorías de juegos y con las concepciones contemporáneas de la matemática. Esto es también con todo aquello que, como se ha señalado, es el orden que surge del ruido y cómo la complejidad se crea a partir de ese ruido. En la página 293 se dice que el ruido en nuestro lenguaje, aquello que podemos llamar spam, basura material o simbólica, entra en juego como parte integrante de las obras artísticas y literarias contemporáneas. El ya mencionado Ilya Prigogine postula y demuestra que el orden puede venir generado por fluctuaciones, por incoherencias internas cuando hablamos de sistemas que no están en equilibrio termodinámico, y así Prigogine piensa el universo como un caos que a la postre es generador de orden. El aumento de la entropía, sabemos, es la condición sine qua non para la emergencia del orden, y también en este tipo de materiales para generar lo que a Agustín Fernández Mayo le interesa, que es generar una teoría de los sistemas complejos, también son fundamentales Edgar Morin, cuando Morin se dedica a popularizar y a difundir el pensamiento de la complejidad en su libro Introducción al pensamiento complejo, pero también Fernández Mayo se interesa por los desarrollos del llamado realismo especulativo, o la ontología orientada a los objetos, o como lo llama mi hijo Ernesto, el realismo postcontinental, por ejemplo, de Graham Harman, de una ontología del objeto, en vez de toda la filosofía de la conciencia y la filosofía del sujeto, que viene desde Descartes y que llega hasta Hegel, ¿no? Un objeto, así para este tipo de teorizaciones, es un objeto, es una estructura nómada que está en red y toma unos nodos o enlaces u otros. Lo que separa lo que aquí se llama realismo complejo del realismo especulativo es el hecho que para Agustín Fernández Mayo el realismo especulativo de Harman o de Quentin Méliassot, de Ray Brasier, permite un cierto, dice él, resto de objetividad absoluta a todo objeto, que es una idea que él no comparte. Bueno, es algo también que se podría matizar mucho más, pero bueno, el interés de Fernández Mayo no es meterse en los debates especializados, hipertécnicos de ciertos desarrollos de la filosofía, sino dialogar con un zeitgeist, con un espíritu del tiempo, con unas dinámicas teóricas contemporáneas y sacar partido de ellas en una clave apropiacionista, es decir, adaptarlas y recontextualizarlas, en realidad trasladarlas metafóricamente,
para que surja lo que él llama una convergencia compleja, que en realidad tiene que ver con la idea de por dónde empezamos a contar la historia, que no la hacemos ni por el principio ni por el final, por los extremos, sino que en realidad empezamos en una dinámica que tiene que ver con un bucle, que cada elemento modifica el anterior y el que le sucede, y sobre todo cómo trabajamos, no en función de principios, comienzos fijos y finales que crean una cerrazón absoluta, sino que trabajamos continuamente a partir de ruidos, de ratas y de errores, trabajamos a partir de residuos que no están jerarquizados, pero sobre todo trabajamos más allá de las dimensiones de un monismo y de un autismo artístico en un sistema general que es un sistema de conexiones moleculares o casi de conexiones sináptico-celulares. En realidad lo que él no quiere ser es un artista, Fernández Mayo, ni moderno, ni posmoderno, ni por supuesto antiguo, sino en realidad la cuestión es muy sencilla, lo que quiere ser es radicalmente contemporáneo. Bueno, en este tercer comentario de la teoría general de la basura voy a abordar también la cuarta parte del libro, que se titula Segundo estado de la red, el azar inverso como underground, partículas de prueba y partículas de apantallamiento, lo real. Aquí arranca con una frase pues, muy desafiante en la que dice que el absoluto hegeliano no es el espíritu sino la comunicación. Bueno, es algo que a los hegelianos le puede poner de los nervios, ¿no? Esta lectura comunicológica o comunicativa de la ciencia del saber absoluto, de la ciencia de la lógica, y sin embargo sí podemos decir que hoy la comunicación está absolutizada. Es decir, no hace falta citar a Hegel para darnos cuenta que vivimos en ese paradigma hipercomunicativo del que ya habló, por ejemplo, en el campo de la filosofía, Mario Perniola, o que vivimos insertados en una movilización total que ha desarrollado Mauricio Ferraris, uno de los exponentes también de la reconciliación contemporánea del realismo, ¿no? Y aquí va a defender en este capítulo Fernández Mayo la cuestión del azar inverso, que funciona como un horizonte utópico de ciertos movimientos de la contracultura, de una suerte de historia vinculativa o linkeada de las ciencias y las artes, que se desarrolla a través de mecanismos que tienen que ver con encuentros azarosos, con eurekas, con una suerte de microepifanías construidas, que tienen que ver con la propia idea de la metáfora y la más reconocida de ellas en el campo de las vanguardias, que es aquella frase de los cantos de Maldoror, del Conte de Lautréamont y Seot Ducas, cuando dice que la belleza o que algo bello es como el encuentro casual de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. Es decir, algo azaroso o objetos que no son convergentes, que se encuentran colocados en el mismo plano de realidad, que es esa mesa de disección que también nos recuerda aquellas consideraciones de Antonin Artaud cuando decía que el hombre estaba mal hecho y que tiene que pasar una vez más por la mesa de disección, por la mesa de operaciones. En la página 312 no, se plantea la cuestión, Fernández Mayo, de si tenemos que juntar las cosas o mantenerlas separadas. Lo normal, dice hoy, es que las cosas que componen el mundo lleguen a encontrarse las unas con las otras o que friccionen y entren en contacto más temprano que tarde. Esto parece ser, en otros términos, la esencia y la magnitud del azar en el sentido clásico, es decir, hacer que cosas condenadas a no cruzarse en algún momento se crucen, se identifiquen, se vinculen de cierta manera. Y para él es interesante revisar toda esta línea de lo que sería como un giro epifánico que se encuentra en obras como The Nine Inches of Google Street de John Ruffman, o que también se encuentra en aquella serie divertidísima, fascinante, Acciones en Casa, del año 2006 de Bestúe y Vives, donde los objetos, las cosas parece que cobran vida o generan unas performances que son una parodia de la trascendencia de toda la tradición del happening, el event y el performance, pero sobre todo esa necesidad de actuar hoy en la red generando una poesía que no es meramente la del encuentro azaroso, que sería la de la creación de la metáfora, sino sobre todo de ese encuentro que produce extrañeza y que amplía el campo semántico de una cierta estructura o de un cierto ámbito del mundo y que da lugar a aquello que comúnmente se llama pues, lo extraño, lo desconcertante, lo inaudito, esto es lo poético, la poesía. Lo epifánico hoy para Fernández Mayo no es que dos cosas lleguen a encontrarse, sino que nunca se encuentren. El azar sería, pues, no tanto aquello que junta las cosas, sino lo que las separa. Decía aquello de que las líneas paralelas tienden para converger en el infinito, y parece que es una promesa casi de redentorista o de reconciliación, como una promesa de veterotestamentaria, pero también una promesa geométrica de que algún día nos encontraremos y se resolverán todos los antagonismos. Y al contrario, aquí hay esa idea de que las cosas pueden existir en su vinculación,
precisamente en su diferencia, como podría decirse en términos deleuzianos, ¿no? Una diferencia que permanentemente, o una repetición, un ritornelo que permanentemente genera un diferenciarse que no conduce a la lógica de lo siempre igual, que en el fondo no es otra cosa que el día de la marmota, ¿no? Y esta situación epifánica, que es una epifánicamente disruptiva y no epifánicamente, digamos, apostólica y reconciliatoria y al final amalgamante y casi generadora de un cóctel, un gazpacho, esa noche de los gatos pardos en las que todas las cosas son lo mismo, lo que aquí genera es un coeficiente de rareza, que es el coeficiente de no encontrarse y de la maravillosa desunión de los objetos. Como todos sabemos, existe siempre ese tipo de amigo, conocido o persona que te aparece en cualquier lugar que te dice esa frase de todo está conectado con todo, ¿no? Y esto te dicen, esto es como la cereza, tiras de una y vienen todas detrás, o eso que dices tú, en el fondo es lo mismo que lo que digo yo. Y son las situaciones que más asco y hasta náusea te puede dar en esta vida, que es el no aprender a disfrutar de las diferencias, de los antagonismos, de las posiciones absolutamente agonístico encontradas, que no tienen por qué conducir a una violencia, salvo que sea la violencia de Apolo, que hiere de lejos, que es la recóndita armonía del arco y la lira, ¿no? Y esa posición, digamos, que mantiene, como dice afortunadamente Fernández Mayo, vinculadas las cosas en su diferenciarse, es también hasta aquella noción del aura benjaminiano, que está sometido a crítica, evidentemente, por Fernández Mayo, cuando dice que el aura es la emergencia de una lejanía por cerca que se pueda estar. Tenemos que evitar las perspectivas de rana, y este libro es casi una lección de cómo no seguir esas perspectivas de rana, de pegarnos demasiado a los objetos o de apelmazarnos y comulgar demasiado con aquello que se nos propone, porque finalmente entramos en un ámbito casi de conversión místico-espiritual y de estar bajo los chakras o entrando en cualquier tipo de lógica que conduce hacia la deseada levitación. Lo que quiere Fernández Mayo es defender una idea del azar en la que uno no se encuentra con algo, sino que en realidad genera una suerte de azar inverso de la desidentificación y de la diferenciación permanente, y eso es lo que llama la poesía del azar inverso, que crea un contraespacio y que separa las cosas en vez de unirlas. Y son estas narrativas articuladas sobre el azar inverso las que le interesan a Fernández Mayo de una forma fundamental, porque lo que no quiere es colaborar al apelmazamiento y al pantano de los sistemas de comunicación contemporánea. Y ahí trae una cita que yo he utilizado en alguno de los libros, fundamental, que es la cita de Deleuze y Guattari en su libro, bueno, bellísimo, que es Filosofía, en el que dice que no carecemos de comunicación, por el contrario, nos sobra, carecemos de creación y carecemos, por tanto, de resistencia al presente. Para Fernández Mayo, las narrativas actuales contraculturales ni se adhieren a la mecánica de la conexión total en la red, ni tampoco la obvian para fingir una suerte de nostalgia, sino que abordan algo mucho más comprometido, que es la ruptura. Y así construyen sus narrativas mediante el azar inverso, cortocircuitando determinados aspectos de la realidad ideológicamente hiperconectada y en el fondo la forma de conducción algorítmica de la vida que lleva a crear esta suerte de neopanoptismo, y frente a ello lo que quiere es diferenciar, distinguir, seguir las lógicas de lo discreto para complejizar el mundo y generar especialmente una complejidad del mundo que tiene como base la fricción, vamos a decir, la fricción y la ficción de la realidad. Esto le lleva a Fernández Mayo a acercarse a las posiciones del poshumanismo extremo, y la cultura poshumanista que plantea tiene que ver evidentemente con su idea de la narrativa compleja y del alzar inverso y la destrucción de lo dado, de lo establecido, de lo ideológicamente naturalizado. En los últimos días de agosto del año 2009 nos recuerdan una parte de estas partes narrativas, ¿no?, que tiene el libro, la anécdota de la imagen del astronauta del We Will Return, la anécdota de la habitación en Estados Unidos en la que estaba la nevera, el microondas y el cuadro de caza, y también que aparece el recuerdo del accidente que sufrieron los escaladores Óscar Pérez y Álvaro López en el descenso de la arista noroeste del Látoc 3 en la cordillera del Karakorum, y cómo allí Óscar Pérez bajó, el compañero de Óscar Pérez, Álvaro López, bajó a buscar ayuda para sacarle de esa situación que finalmente le condujo a la muerte. Bueno, fue un rescate que tuvo una enorme presencia mediática, que tuvo una gran repercusión en nuestro país, y parece ser que cuando le preguntaron al superviviente qué es lo que dijo su compañero que se había quedado
allá arriba y que finalmente murió congelado, que es lo último que dijo, parece ser que dijo, súbeme tabaco. Bueno, esta cosa nada políticamente correcta hoy de súbeme tabaco enlaza con esa otra anécdota del animal que aparece descongelado cerca de la cima del Kilimanjaro, ¿no? Es decir, ¿qué son estas últimas palabras? ¿Para qué se sube allí? Es decir, ¿dónde hemos llegado? ¿Dónde está llegando? ¿A dónde se está acercando la teoría general de la basura? Y podemos decir que la teoría general de la basura está llegando a su propio Kilimanjaro, está ascendiendo su propio Karakorum, y ese Kilimanjaro, esas nieves heladas, esa cima complejísima, ese grado, como decíamos antes, el séptimo superior que tiene que escalar aquí Fernández Mayo, es tratar de responder a qué llamamos lo real, sobre todo en este presente que parece un continuum del tsunami, de las opiniones, de los likes, de los tweets, de las fotos en Instagram. La cuestión es qué es eso conflictivo que llamamos lo real. Y para Fernández Mayo, lo real, lo que se define como tal, es aquello que está atrapado bajo alegorías, representaciones y metáforas, o dicho de manera inversa, no hay partícula de apantallamiento que pueda enmascarar todo el paisaje que conforma el nudo de lo real. En este conflicto, el conflicto entre partícula de prueba y partícula de apantallamiento, es donde, según este autor, se anuda lo real, que aparece como una perturbación que dota a la totalidad de características de link o de red y que lo convierte en un sistema complejo. Y es donde puede aparecer esa dimensión de las narrativas complejas, del realismo complejo y de la estética nómada que está persiguiendo en todo momento Agustín Fernández Mayo. Y lo que le busca, lo que le interesa son las imágenes inesperadas, las confluencias casuales de ideas, los recuerdos no resueltos y una suerte, lo llama así, de movimiento browniano del pensamiento, que es una imagen que, por cierto, emplea también en la condición posmoderna y en sus textos sobre las dinámicas pulsionales o divinales, Jean-François Lyotard ya en los años 70. Es decir, lo real es la problematización de la realidad. Bueno, aquí en esta idea de que lo real es la problematización de la realidad, está Fernández Mayo, aunque no lo quiera reconocer, muy cerca de la concepción de lo real de Jacques Lacan en su idea de lo simbólico, lo imagina y lo real como lo real traumático, tal y como aparece en los 4 conceptos del psicoanálisis y en muchos otros textos y en muchas otras conferencias y en muchos otros seminarios de Jacques Lacan. Eso sí, sin la dimensión de vacío, nada y estética, o digamos estética ética, metafísica o superación de la metafísica heideggeriana, que late en algunos de los textos y de las meditaciones lacanianas o en la retórica lacaniana como una retórica del vacío, de la ausencia o de lo barrado y borrado, y esa dimensión de lo barrado y borrado, en el caso de Agustín Fernández Mayo, podríamos jugar a decir que de lo borrado y barrado se pasa a lo barrido. Es decir, lo barrido, porque finalmente lo barrido es lo que genera la basura, es decir, no hay basura sin versura, es decir, no hay basura si no se barre. Es algo que, bueno, que pertenece a su propia condición de la construcción de la noción y del concepto, pero que incluso detalló ya Gustavo Bueno, raro citarle aquí con Fernández Mayo, en su libro sobre telebasura, en el que dedica una parte muy interesante a analizar la realidad y cuál es lo específico, lo ontológico de la basura. Bueno, voy a abordar ya del tirón, porque si no tendría que hacer 4 o 5 comentarios de la teoría general de la basura y ya es demasiado que esté haciendo un tercero. Voy a abordar la quinta parte, que precisamente se titula Ruina, escombro, residuo, hacia dónde es arrastrado hoy el ángel de la historia, espacio, sustrato, máquinas y organismos. Bueno, es evidente solo por el título que los propósitos intelectuales, teóricos, ensayísticos de Agustín Fernández Mayo son descomunales, es decir, que aborda cuestiones que son nucleares, que son cuestiones candentes de la meditación contemporánea, en las que en el fondo se acerca una y otra vez a aquel breve texto de Giorgio Agamben en su libro Desnudez, el de qué es lo contemporáneo, entendiendo que lo contemporáneo es lo inactual, pero lo contemporáneo es intentar profundizar en la precariedad del presente para sacar de ahí algo diferente que la propia banalidad. En este sentido, esta sección, la quinta del libro, la comienza precisamente Fernández Mayo aludiendo a la relación entre profanación y religión al modo como Giorgio Agamben lo ha desarrollado o lo ha pensado, y sobre todo esa imposibilidad de profanación de lo escatológico y concretamente de las heces humanas, aunque esta idea de que no puede ser profanado lo de suyo escatológico, repugnante y asqueroso, que es algo que también defiende Mario Perniola
en su estética del siglo XX, cuando dice que, bueno, que no se puede abrazar el vómito, igual que uno sí se puede resbalar e incluso comer, como hacen en Pink Flamingos, la mierda, es algo que llevaría a reflexionar sobre la condición escatológica del arte contemporáneo, temática a la que yo me he dedicado en algunos tiempos con pasión, y a revisar, por ejemplo, la mierda de artista. Fernández Mayo sigue otro camino, que es pensar desde Agamben y desde Benjamin el capitalismo como religión, para lo cual también es fundamental, evidentemente, la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, y como la obra de arte aparece como todo lo que no puede ser usado. Esta es una definición precisa incluso del ready-made, de la fuente centenaria ya de Marcel Duchamp, es decir, aquello que ya no pertenece al consumo, sino tan solo a la contemplación estética, lo que llama Kant el placer desinteresado, que para Adorno en su teoría estética no es otra cosa que el placer castrado, y cómo a partir de los años 80 y 90 del siglo XX va a ir apareciendo todo este posmodernismo que tiene que ver también con la residualidad, y hay dos clases de posmodernismo para Fernández Mayo, ¿no? El posmodernismo apolíneo, que sí es el sirviente del mercado y de las diferencias interclasistas, que tiene que ver también con una concepción específica de las ruinas, una ruina que es como el reverso del mundo puro del consumo, y un posmodernismo dionisiaco encaminado a desmontar ese posmodernismo cínico, que sería el posmodernismo, por ejemplo, de Charles Jenks en su libro El lenguaje de la arquitectura posmoderna, por medio de los dispositivos de la ironía o de la parodia, que es algo que subrayó Frederick Jameson en su mítico artículo en la New York Review, luego convertido en libro El posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo tardío. Estos dispositivos posmodernistas, señala Fernández Mayo, dieron sus frutos, no cabe duda, político-estéticos, podríamos decir que más estéticos que políticos, pero llegaron a su límite ya en el siglo XXI, cuando surgió la pregunta obvia de hasta cuándo podemos seguir con la ironía y la parodia, y sobre todo cuando el capitalismo no dejaba de desplegarse en su versión apolínea con toda su mascarada del consumo y su desierto de lo real en el sentido del sistema de los objetos podrillartianos. La pregunta era, ¿ahora qué? Y esta especie de límite de la disposición irónica se encuentra en algunos textos del propio Foster Wallace, en algunas conversaciones, y también, por ejemplo, es bastante lúcido esa sensación de agotamiento del dispositivo paródico irónico, como aparece en las apostillas del Nombre de la Rosa de Humberto Eco después de haber escrito su famoso bestseller. Para Fernández Mayo, y esto es algo que comparte con muchos otros teóricos, el 11 de septiembre del 2001, el atentado del World Trade Center, fue la inauguración de una época que ya no era posmoderna, fue la inauguración de nuestro siglo, el XXI, que es el suicidio de la demolición permanente, del suicidio colectivo, y sobre todo, él llega a decir que el 11 de septiembre es el acto supremo apropiacionista y es el acto apropiacionista más potente de la era moderna, puesta bajo el eje del mal. Bueno, lo dice aquí casi jugando con aquella famosa sentencia de Clark Stockhausen, en la que el músico Stockhausen dijo que el atentado al World Trade Center era das Gesamtkunstwerk, una obra de arte total. Esto le costó críticas innumerables a Stockhausen, pero también esta cuestión de que sería algo así como un sistema apropiacionista en el que aparece una forma perversa de la teodicea o de la teología política, pues también merecería ser analizado. También saca a colación la cuestión de cómo en nuestro mundo reaparece en relación con el apropiacionismo todo el debate sobre el plagiarismo, y así revisa el conocido opúsculo de Jonathan Lethem que se titula Contra la originalidad, en el que una de las citas que recoge aquí es muy buena, se dice: por necesidad, por inclinación, por deleite, todos citamos. Bueno, yo cito casi más que nadie. Estudios neurológicos han mostrado que la memoria, la imaginación y la conciencia son una trama, un telar, un pastiche. Si nos cortamos y pegamos a nosotros mismos, no podríamos perdonarlo en las obras de arte. Y lo que nos recuerda es que el libro de Jonathan Lethem es un libro que habla del plagio, pero es que además está compuesto íntegramente por fragmentos de otros autores, desde Lessing a Barthes, a Mark Twain o a Emerson. Bueno, en este capítulo último del libro se aborda la cuestión de la museificación del mundo, y también de esa museificación del mundo que lo que hace es museificar propiamente la ruina, y así en la página 351 se dice que ruina es todo aquello intocable, absolutamente separado del uso, puro espectáculo o objeto extrañado, que produce una nostalgia de un origen impoluto, incontaminado. Toda época en mayor o menor medida genera sus ruinas, y por tanto hoy tenemos una museística de la religión absoluta de la ruina. Frente a esa ruina de carácter romántico, que es la ruina como nostalgia de un esplendor perdido, estaría un residuo que tiene que ver con la apología del error,
o con la apología de la errata, y sobre todo con todas esas grandes obras que no surgen sino del error y diríamos en términos blumianos, de la misreading, de la mala lectura creativa, como sería el caso de Nicanor Parra, de Jos Perec, de Las Vegas, de los Sex Pistols o del Quijote, que es el gran error y no solamente la novela o la base de la novela universal. Como se dice en el título de esta sección quinta, tiene que volver a interpretar El ángel de la historia, la obra de Paul Klee del año 1920, que no sería el ángel de la historia, como lo describe Benjamin, que contempla las ruinas como algo que se encuentra en el pasado, sino que en realidad va aerodinámicamente de cabeza hacia ellas, es decir, se dirige directamente hacia ellas. En el libro incluye un dibujo de cuestiones de aerodinámica para demostrarnos que en función del viento y de la dirección que tiene el vuelo del el ángel, en realidad se dirige hacia lo ruinoso, aunque, como ya dije, Ito Steyel piensa que el Angelus Novus no está mirando ni hacia adelante ni hacia el pasado, sino que nos está mirando frontalmente a nosotros. En este sentido es un apóstrofe catastrófico que lo que revela es que nosotros somos la ruina del ángel de la historia, es decir, los contemporáneos somos los que hemos arruinado decididamente no solamente el pasado o el progreso, sino que hemos arruinado incluso lo angélico, es decir, lo angélico mismo queda convertido en una caricatura. Evidentemente también aquí analiza la cuestión de lo real, que trató en el capítulo anterior, hablando de lo real agujereado y de la necesidad de abrir un agujero, una distorsión en la realidad, y sobre todo esa dimensión de buscar en la ruina el escombro del pasado, y como en ese escombro se encontraría una clave para comprender el presente. Bueno, ese agujerear la realidad, que tiene también mucho que ver con algunas nociones del agujereo y de la obertura y de la fisura en el seno de lo real, tal y como aparece incluso en el seminario 20 aún de Jacques Lacan, cuando su capacidad cognitiva estaba agrietándose, fracturándose y enredándose en nudos que él jamás iba a ser capaz ya de deshacer. Este agujero que se abre en el sentido de la realidad revela el escombro de toda ruina, en el sentido de que las ruinas son simulaciones convencionalmente embellecidas. La ruina tiene que ver con la invención de la arqueología, como sabemos a través de las vistas de las ruinas de lo clásico, tal y como se encuentran en las Carceri de Piranesi o en el campo di Marcio o en las vistas de las ruinas de la cultura imperial romana, ¿no? Y lo fundamental no es dirigirse hacia las bellas ruinas, sino crear una suerte de mapa a escala 1:1 en el que lo que aparece sea el residuo, el detritus o la escombrera. Una noción que a mí me ha parecido muy cercana de las meditaciones que hace el psicoanalista Gerard Bachmann en su maravilloso libro titulado El objeto del siglo. Vuelve aquí a plantear Fernández Mayo la necesidad de una docuficción y aquí retoma temas de capítulos anteriores en el que dice que hay que buscar el escombro de la ruina y que toda ruina deja inaccesible el escombro que oculta. Esto también se puede entender en la clave del mundo y la tierra en el origen de la obra de arte de Martin Heidegger. El mundo es el espacio del sedimento y de la construcción simbólico-romántica de la ruina, mientras que la tierra es el fondo oculto en el que se encuentra el escombro, el abgrund, el abismo y también todo aquello que tiene que ver con lo repugnante, con eso traumático, con la cosa das Ding, que es la que genera en nosotros toda dimensión de la angustia. Y es esta emersión del escombro, este sacar a la luz el escombro de la ruina, la tarea y el propósito de la docuficción. Se trata de exponer los materiales y también el trayecto que nos llevó hasta esos materiales y el proceso de escarbar en la ruina para generar una obra que es una obra que no tiene terminación posible porque en sí misma es una obra excéntrica, excesiva, desquiciada, esa exonovela o esa docuficción de la que ha estado hablando Fernández Mayo a través de todo el ensayo. El escombro, dice aquí, es germinal, mientras que el residuo es un eco, y la cadena docuficcional es la de la profanación o el intento de profanación de la ruina para crear esa dinámica entre residuo y ruina que tiene que ver también con las estéticas de lo doméstico, con la revolución molecular y con las tentativas de generar unas perspectivas micrológicas en el sentido benjaminiano o microscópicas, ¿no? El ángel de la historia, se dice aquí, es un pájaro vocacionalmente arqueólogo, pero ahistórico y anostálgico, que busca lo real, la escala 1:1, la problematización que aparece cuando en una ruina una partícula de prueba se encuentra con una partícula de apantallamiento. Una vez más, una versión del texto de Benjamin sobre el Angelus Novus de Paul Klee, y sobre todo en un texto en el que no se busca ni lo bello, ni el aura, ni la sublimación, ni meramente se apuesta por la implosión de los simulacros, sino lo que hay es un trabajo de tránsito, de traza,
y sobre todo de apertura de la ruina para encontrar ese escombro que a fin de cuentas todos somos, ¿no? Es como buscar aquel velcro, ¿no? Del que dice que no existe teoría, o cuando aquí comenta la pieza Materia Textil del año 2007 del artista catalán Ignacia Ballí, que hizo con material que se había quedado atascado en el filtro de la lavadora, y sobre todo esa necesidad de volver a pensar las condiciones de la metáfora y de la creación contemporánea, en la que este ensayo es una continuación de lo que ya había planteado en su texto del año 2009, Pospoesía, hacia un nuevo paradigma, que publicó en la editorial Anagrama. Una de las cosas que plantea aquí y que ya anuncia en otros capítulos es una crítica de la teoría del gasto y del derroche de Georges Bataille, expuesta en La parte maldita, y que, como algunos sabréis, es una relectura que hace Georges Bataille del mítico y del famosísimo texto de Marcel Mauss, su ensayo sobre el don, en el que analiza la cuestión del potluck, que es la acción de destruir para ganar poder, y es la destrucción de los excedentes que mantiene regulado las relaciones del clan, las relaciones tribales, ¿no? Yo creo que, tengo que decirlo, interesándome tantísimo este ensayo de Fernández Mayo, su perspectiva de la teoría del derroche tendría que ser sometida a revisión y a crítica, y seguramente en alguna ocasión tendremos la oportunidad para hablar o para tratar de mostrar en qué asunto estamos de acuerdo y en cuáles estamos en absoluta discrepancia, porque aquí se dice que nunca hay inutilidad del gasto, pero no creo que sea una cuestión de utilidad o inutilidad, sino de la oikonomos, de la economía, y qué papel tiene el gasto, el don, el derroche y el exceso, o la capacidad de destruir para acumular, o la destrucción de los excedentes acumulados, como un sistema de despliegue y ejercicio del poder. Bueno, yo creo que aquí la teoría del don y del regalo que despliega Georges Bataille en La parte maldita está distorsionada a propósito, imagino, por Agustín Fernández Mayo, para oponerse, bueno, a las teorías pirotécnicas o a las teorías del gasto y lo excesivo, para defender lo que él quiere hacer, que es el principio de la mínima forma, que sería el principio de óptica o de óptica formal, como una generación de un espacio sustrato, pero también tiene que ver con su principal batalla contra las estéticas del silencio, contra la consagración de la nada, contra el fragmentarismo, y frente a ello, como sabemos, él defiende su concepción del espacio sustrato, ¿no? Bueno, evidentemente quiere también oponerse a la tradición postestructuralista y al desgaste que ha generado esta tradición, también, por supuesto, al postestructuralismo y a las posiciones lacaniano-psicoanalíticas. En la página 386-87 libra allí una cierta batalla con la cuestión que ya he mencionado de lo simbólico, lo imaginario y lo real de Jacques Lacan, subrayando, bueno, que la cuestión sería ir más allá de este pensamiento que conduce a una suerte de teología de la negatividad, que habría que dejar atrás el postestructuralismo, habría que dejar atrás a Baudrillard, incluso a Derrida, o las nociones de Blanchot en su imponente libro del espacio literario, del espacio literario, y aquí tan solo reivindica en cierta medida, y me ha llamado mucho la atención, a Klosowski y la idea del simulacro como ficción irreversible. Y digo, me ha llamado mucho la atención, dado que yo empecé en el campo del ensayo escribiendo precisamente sobre Pierre Klosowski, el prólogo al baño de Diana, y hace unos años incluso hicimos un clan, un club de los klosowskianos, porque algunos de mis mejores amigos los conocía a través de Klosowski, como es el caso de Bernardí Roch, al que ahora está muy cerca, también del que ahora está muy cerca el propio Fernández Mayo, pero también Domingo Sánchez Blanco, o Carlos León, o Javier Utray, estaban muy cerca de este Pierre Klosowski, sobre todo de sus tramas del Eloi de l'Hospitalité, de las leyes de la hospitalidad, y también de toda esa interpretación fascinante que hace en el baño de Diana sobre la dificultad para contar lo que se ha visto, para narrar lo que se ha visto, y sobre todo para estar sujeto a una dimensión metamórfica en la que somos devorados por nuestro propio deseo. A pesar de la cercanía o de la simpatía que le tiene a Klosowski, él insiste en generar un pensamiento de la complejidad que subraye que el vacío no es nada, que todo necesita un espacio sustrato, y el objetivo de esta obra, de la teoría general de la basura, es generar complejidad, abrir agujeros, hacer que aflore o se entrevea el escombro de un sistema, mostrar una ruina que ya es inane, generando un mapa de escala 1:1, en el que late evidentemente el famoso capítulo sobre el museo del Hacedor de Borges, sobre el que ya también generó su propia condición narrativa Agustín Fernández Mayo en su novela
El Hacedor Remake, que como todo el mundo sabe estuvo sometida a polémica y finalmente tuvo que ser retirada de circulación. Bueno, en la parte final del libro se pone a considerar algunas obras de arte con muy buen tino, por ejemplo Elipsis de Pierre Huguet sobre el amigo americano de Wim Wenders, en el que completa años después elementos de lo que era la propia película, sobre elementos sobre los cuales se había realizado una elipsis fílmica, que tiene que ver evidentemente con toda la noción de postproducción, un tema sobre el que dedicó un ensayo Nicolas Bourriot, pero también analiza la obra de la reactualización de Chris Warden, del disparo de Chris Warden del año 2007 de Eva y Franco Mates, o también analiza en esta parte final del libro el vídeo de Bernardí Roig, la película Otras manchas en el silencio, en el que Bernardí Roig se apropia un fragmento de el año pasado en Marienbad de Alain Resnais y literalmente se cose la boca y hace que los espectadores de la película estén viendo al artista que se cose la boca como si ya no tuviera nada que decir. La tendencia del arte de hoy, dice en la página 401, parece ser convertir en público o en convertir en público y en relacional los movimientos íntimos, es decir, en documentar o dejar marcas dentro de la propia obra de ese movimiento experiencial donde lo que vagamente podemos llamar poético y no menos vagamente político puede ser monitorizado. Esto es, hay que generar un espacio de docuficción, o mejor, de experiencia de la realidad, que genere un más allá de las metafísicas, de la monumentalidad o de las máquinas simbólicas. Se dice que quedaría pendiente al final del libro explorar la sexualidad de esta estética de la complejidad y de la docuficción, y cómo se completarían aquí los sueños del transhumanismo o de las estéticas y las políticas y las poéticas de lo cyborg. Y también se plantea que tendríamos que preguntarnos en nuestras actuales ruinas qué percibirán de ellos los futuros ciudadanos, cuáles serán los latidos legítimos que surgirán de estos escombros. No podemos, dice, saberlo. Lo que sí es seguro es que bajo el hielo de la cima del Kilimanjaro verán el cadáver de un leopardo y la pregunta será la misma. ¿Qué hacía? ¿Qué buscaba aquel animal en esas alturas? Bueno, esta es la última consideración que quiero hacer sobre el libro de Agustín Fernández Mayo, con esta referencia al animal atrapado, helado, en las cimas del Kilimanjaro, como aquel escalador que dijo esa frase tan singular de sube tabaco, para decir que evidentemente este Agustín Fernández Mayo, que recientemente escaló el acantilado encima del cual construyó su cabaña Wittgenstein en Noruega, pues también él ha tenido que hacer una escalada de riesgo, ha tenido que ascender estas paredes pétreas, pero también frías, ¿no? Estos acantilados, podemos decir a la manera junckeriana, de mármol, de la teoría, de la ciencia, del conocimiento y de la discusión contemporánea, para intensificar nuestra realidad, para mostrarnos la complejidad del mundo en que nos encontramos, pero para hacerla muy lejos de cualquier posición nihilista, de cualquier actitud cínica, de cualquier discurso desencantado, atreviéndose a pensar por sí mismo y haciéndolo de una manera francamente creativa y con una perspicacia, con una brillantez que tengo desde aquí que elogiar. Repito una vez más que se trata de uno de los mejores libros de ensayo que han caído en mis manos, que es un privilegio ser contemporáneo y hasta tener amistad con un pensador de este calibre y de este calado, y por tanto recomiendo a todos los que seguís esta modestísima sección de comentarios de libros que, si tenéis la oportunidad, os acerquéis a él. A lo mejor es bueno acercarse, como he dicho ya, con el díptico de su libro La trilogía de la guerra. En el anterior comentario, en la segunda parte, dije que se llamaba Las guerras civiles. No sé cómo pude tener esa rata. Tengo que decir también que estos comentarios los hago a vuela pluma, sin tener un guión así totalmente establecido de lo que quiero contar, y en muchas ocasiones se deslizan errores también, como cuando decía hace un rato quién era el familiar de Wittgenstein, que era un error garrafal absoluto. Bueno, más allá de las erratas que el propio comentario comporta, lo que quiero decir es que me tiré pues una semana gozosa leyendo el libro. He tomado casi 40 notas o páginas de notas de lo que supone este libro de Agustín Fernández Mayo, que este jueves próximo de esta semana presentamos a las 8 de la tarde en el Hotel de las Letras este libro, que el propio autor me ha pedido que me modere, que tal vez he pegado estos 3 comentarios para inmoderarme y para salirme de madre y comentar las cosas en extenso, pero sobre todo que lo he hecho con el objetivo fundamental de subrayar la importancia, la pertinencia
y la radicalidad de este ensayo y de este material, y más que nada para acompañarlo con algunas pequeñas puntualizaciones que he ido realizando, porque una de las cosas más tristes que pasa en nuestra cultura es que se hace un esfuerzo intelectual como el que ha hecho Agustín de este calibre y los libros se dejan caer ahí en las bibliotecas o se dejan caer ahí en las estanterías y se colocan a veces en el ámbito de la compra y de la venta, incluso se venden y ni siquiera se leen por parte de los que los tienen en sus manos, y me parece que lo que tendríamos que ser capaces es de suscitar algún tipo de reflexión, compartir nuestras experiencias lectoras y tratar de sacar partido de herramientas y de materiales que tienen tanta intensidad dentro de sí que nos pueden sobre todo comprender la complejidad del mundo en el que habitamos. Bueno, pues un saludo y espero que tengáis la posibilidad de leer este libro.